Hola hermanos, perdóname, había tenido aquí problemas con el audio. Nuevamente estoy con ustedes para poder terminar de explicarles lo que son las figuras retóricas. De hecho, nos faltaron solamente dos figuras, las cuales son la parábola y el símil. Entonces, les estoy grabando este video para que ustedes puedan tener presente en su estudio lo que son las explicaciones de estas dos últimas figuras retóricas, las cuales vamos a poder utilizarlas en el estudio de la Biblia. Entonces, para continuar con el estudio que hace unos minutos estaba yo presentándoles, vamos a ver que la parábola, que es la siguiente figura retórica después de la alegoría, vamos a ver que es una especie de alegoría, es una figura que es muy parecida a la alegoría, pero que está presentada en forma de narración, la cual va a ser responsable de relatar hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades espirituales importantes. De hecho, como les decía en el audio, es muy importante esta figura retórica porque es de las que más explica nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra. Entonces es importante que es como una alegoría en la cual se presenta narraciones en las cuales se relatan hechos naturales o acontecimientos posibles, esto de acuerdo al contexto que estaban viviendo en este caso los que estaban escuchando las parábolas que daba nuestro Señor Jesús y pues que ilustra una o varias verdades espirituales importantes. La, la más sencilla puede ser la de los dos deudores, la parábola de la oveja perdida, la parábola del sembrador. Muchísimas parábolas podemos encontrar que pues incluso al principio de sus títulos dicen parábola de tal, ¿no? Entonces podemos ver que la parábola ha sido definida como historias terrenales con significados celestiales. Un ejemplo va a ser Lucas 18 del 1 al 7 y esta parábola nos va a contar la historia de una viuda y de un juez que no teme a Dios y que no quiere hacerle justicia a la viuda exponiéndose a la verdad de estar siempre en oración. Esta pues, es una figura de lo que tenemos que hacer en todo tiempo, que es la oración en todo tiempo y buscar perdonar a pesar de que pues, las situaciones sean diferentes a las que nosotros pensemos o que nosotros querramos arreglar, ¿no? Otro de los ejemplos es una parábola que tiene por objeto ilustrar no una sola verdad, sino varias, que es la del sembrador, que es como la que les mencionaba en Mateo 13:3. Y el tercer ejemplo es la parábola de la cizaña que está en Mateo 13:24 al 35. De hecho, pues son estas historias, estos relatos que menciona nuestro Señor Jesús, para que de acuerdo a lo que se explica, que en este caso la cizaña que va a ser separada, la parábola del sembrador significa pues lo que, cómo va a caer la palabra en nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer nosotros? Una tierra que se la va a llevar los espinos, una tierra que va a ser sembrada en buena tierra o que va a ser, ¿no? Que está cerca del camino, que pues no va a florecer, ¿no? Ni siquiera va a estar rindiendo alguna parte de saber que estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, todos estos tres ejemplos vamos a ver qué significan las parábolas, porque como también les decía, empieza con su subtítulo leyendo el contexto, antetexto y posttexto. Con el texto va a significar el contexto y vamos a ver que estas parábolas están escritas de la misma forma, ¿no? Y por eso es que conocemos que son parábolas. Entonces, entendiendo esto, vamos a saber que para una correcta interpretación y una comprensión de las parábolas es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero, debemos de buscar primero el objetivo de la parábola, saber para qué fue creada. En este caso, pues podemos echar en cuenta la regla tercera, como les decía, lo que significa todo el contexto. La regla segunda también la podríamos aplicar, que en este caso es utilizar alguna frase o alguna palabra que esté cerca y pues también obviamente de cajón la regla primera, que en este caso es utilizar el sentido usual y ordinario de cada palabra que tal vez no entendamos, para que podamos ya ir viendo para qué fin llegó lo que es la parábola, porque si nosotros quisiéramos aplicar la regla cuarta, pues realmente solamente es para poder utilizar el Evangelio como parte de lo que vivió nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero pues aparte de eso, sí nos podría ayudar un poco, pero ya se iría un poquito más allá y no podríamos centrarnos en lo que realmente queremos aprender, sino vamos a desarrollarnos a otra parte que no podríamos centrar nuestro estudio correctamente. Entonces, pues sería lógico utilizar tres de las primeras reglas de la hermenéutica para poder utilizar el estudio de la parábola.
Entonces, a veces encontramos el propósito de la parábola al inicio de su narración. Y esto regularmente sucede y para eso es que nosotros podemos aprenderlo, ¿no? Debemos de tomar siempre en cuenta los detalles y rasgos importantes de la parábola para que nosotros podamos entenderla de una vez por todas. Recordemos que una enseñanza para aplicarla en nuestra vida no se tiene que estar hablando de una manera literal, sino que pues en este caso, adaptándola a nuestro tiempo, sabemos que a lo mejor nosotros no podemos deber talentos, como en el caso de los dos deudores, no podríamos saber que esto podría aplicarse de una forma literal, sino en este caso, saber que nosotros debemos perdonar lo que nos ha perdonado ya nuestro Dios, que incluso ha sido más, pues que esto ya puede tener un sentido espiritual que ya es diferente y que lo podemos que aplicar a nuestra vida de una forma diferente. Y el otro punto es que debemos de buscar más a fondo lo que en cuanto a cosas culturales o de lenguaje que no es común en nuestra cultura para entender mejor la parábola. Esto es importante porque de lo contrario nuestra lectura va a ser pesada y no vamos a entender como tal lo que significa cada parte de la parábola. Por eso es que lo que no entendamos o lo que sepamos que proviene de otro tiempo, lo podríamos transportar ahora de forma espiritual o ya sea con las cosas, la moneda, en este caso de los dos deudores, podríamos imaginarlo, y de hecho nuestro pastor lo ha hecho, ¿no? Entendiendo, sabiendo que pues, pueden ser lingotes que pueden ser millones de pesos, ¿no? Y esto lo podía deber en este caso la persona y saber que le perdonó y que después ya no perdonó tantas monedas, tantitos pesos, y saber que pues, en este caso nuevamente regresó el jefe y dijo pues que le debía más dinero y que pues por no haber perdonado unas monedas se le iba a cobrar otra vez lo que ya le había perdonado, ¿no? Entonces, regresando a esto, pues tenemos que entender que esta parte de las parábolas tenemos que buscar entender lo que en nuestro lenguaje ya no está disponible para que podamos transportarlo al tiempo del día de hoy. Y esto es importante que ustedes lo aprendan porque más adelante en el siguiente semestre ustedes van a tener que transportar con el uso de la exégesis intrabíblica y las reglas de la hermenéutica, ustedes van a tener que transportar ciertos pasajes para que ustedes lo puedan entender y puedan ustedes enseñarlos. Si es que Dios les da la oportunidad de enseñarlos, ustedes tengan la oportunidad de hacerlo para que se entienda mejor el texto. Y por último, ahora sí, es un video corto, espero no haber tenido un poquito más de complicaciones. Solamente vamos a explicar la parte del símil. Y la palabra símil procede del latín similis, que significa semejante o parecido a otro. Es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar una idea viva y eficaz de ellas. La Biblia va a contener numerosos y bellísimos símiles que, semejantes a las ventanas de un edificio, van a permitir que la luz va a penetrar en el edificio y que los que están en el interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo del Creador. En este caso, lo que va a diferenciar esta figura con la metáfora es que usa el cómo u otra cosa similar para referirse a algo que se asemeja. No va a ser la misma similitud de la metáfora que pues en este caso va a confundir una palabra con la otra, sino va a decir que en este caso lo que significa que es igual va a utilizar el prefijo como o parecido o muchísimas frases que vamos a estar viendo que van a diferenciar la figura del símil con la metáfora. Aquí es lo que les digo que tenemos que estar bien atentos para aprenderlo porque de lo contrario nosotros no vamos a poder lograr identificar qué tipo de palabra o qué tipo de figura retórica se está tratando el texto para que nosotros podamos hacer más sencillo el estudio. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el símil con una regla de la hermenéutica que no está bien para utilizar el símil, no vamos a poder tener un estudio eficaz y más satisfactorio y menor y más eficiente y en menor tiempo que con las demás reglas. No digo que no sea incorrecto estudiarlo con las demás reglas, pero sí va a costar un poquito más de trabajo. Por eso es que necesitamos nosotros tener este tipo de identificar cada una de las figuras retóricas para que nosotros podamos utilizar lo que necesitemos de la hermenéutica para poderlo explicar y para poderlo estudiar. Entonces, un ejemplo del símil lo vamos a encontrar en Salmos 103 del 11 al 16. Y esto sí se los voy a leer rapidísimo, aprovechando que estamos en la grabación. Dice el 103.
del 11 al 16. El 103 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí viene una de los símiles. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, este va a ser la similitud de que un papá, en este caso, como dice el 13, como un papá se compadece de los hijos, Jehová, en este caso nuestro Dios, se va a compadecer de aquellos que temen equivocarse enfrente de él. Entonces, en este caso va a ser el 13, dice, porque él conoce nuestra condición. El 14 se acuerda de que somos polvo. El hombre, otra vez ahí va otro símil, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, o ahí va otra, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, toda esta parte del símil, que utilizarlo de forma parecida o con una relación, una identificación de un texto con el otro. En este caso, pues la vida del hombre efectivamente es como la hierba, que pues crece, se desarrolla y pues tal vez se llega a secar si está expuesto al sol y no tiene agua, ¿no? En este caso, pues podríamos nosotros saber que la misma forma de la hierba, podemos saber que es en Dios, ¿no? Podemos estar nutridos, podemos estar regados con la palabra de Dios que es viva y eficaz, podemos seguirnos desarrollando e incluso si nosotros llegamos a ser una hierba que se reproduce por medio de semillas, podremos dar esas semillas para seguirnos reproduciendo. En este caso, pues puede ser nuestra vida espiritual para que podamos seguir predicando la palabra y podamos seguir compartiendo con nuestras siguientes generaciones, ¿no? Y de la misma forma, pues dice que pasó el viento por ella y pereció. De esa misma forma, el pecado puede ser el símil del viento que arrasa con la vida del hombre y la vida del hombre perece. Entonces, de esa misma forma, podemos encontrar que el símil vamos a encontrarlo. Entonces, vamos a ver que constantemente compara atributos con características de objetos, con las características de los objetos o cosas. En Isaías 58 y en Jeremías 22:23 y en Isaías 1:18 y en Isaías 57:20 van a ser los diferentes textos que nosotros vamos a aprender como si fuera el símil. Cada uno de estos textos tienen situaciones similares que, al igual que la metáfora, pero ahora narrando hechos de forma concisa y de forma no contrastativa, sino de forma directa, encontrando el parecido de uno con el otro, vamos a poder ver que esto se aprende como una figura retórica que sí es importante que lo aprendamos, porque de la misma forma podríamos nosotros solamente interpretar con la regla primera, que es usando el sentido usual y ordinario, y también con el de la palabra. Nada más podríamos utilizar dos reglas para que podamos nosotros saber que en este caso podríamos aprender un texto de la mejor forma y estudiarlo sin ninguna complicación y sin desarrollarlo más de lo que Dios nos permite desarrollar. Entonces, para esto son las figuras retóricas para que se haga más fácil o se haga más robusto el estudio que necesitemos desarrollar. Y obviamente también depende para qué nosotros vamos a estudiar un texto bíblico. Si es para predicarlo, pues lo recomendable sería utilizar las 5 reglas para que nosotros podamos desarrollar de una forma correcta, robusta y utilizar un tiempo adecuado para poder predicar una palabra. Si es para compartirlo, pues podríamos incluso utilizar las 3 primeras que son las necesarias para hasta el contexto, para que nosotros podamos desarrollarle a alguien y que pueda entenderlo de la mejor manera sin sentirse aburrido. Para esto es que necesitamos saber qué figuras retóricas están en cada texto y por eso es que hoy terminamos con este temario precioso de hermenéutica en los cuales vamos a poder identificar cada cosa que vemos en la Biblia. Entonces, con esto terminamos, hermanos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo. Y como les decía anteriormente, si ustedes tienen algún problema con sus cuestionarios, por favor háganmelo saber por mensaje personal para que nosotros podamos auxiliarlos, ayudarlos y si les falta algún cuestionario, tener la oportunidad de subirles también algún material adicional con lo que necesitemos aprender o reforzar para que ustedes lo tengan bien presente. No tanto es que me entreguen los cuestionarios, sino que ustedes tengan la oportunidad de aprender y que nada se les pase sabiendo que todo es para poder edificar nuestra vida y sobre todo nuestro estudio fortalecerse con estas reglas de la hermenéutica y con todo este temario de esta preciosa materia que les va a funcionar de verdad bastante en el siguiente semestre. Entonces,
Yo espero que lo tengan presente y que nunca, 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 nunca dejen atrás esta clase, este temario de hermenéutica, porque lo van a necesitar en su día a día, no solo en el siguiente semestre, sino para toda su vida con tal de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, me despido, amados hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios en la siguiente semana, que prácticamente ya es el cierre de la facultad, y primeramente Dios estaremos viendo la forma de evaluación y cómo, conforme a la entrega de sus cuestionarios, vamos a hacer este promedio para que ustedes puedan pasar la materia. Entonces les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y primeramente Dios nos estamos escribiendo. Dios les bendiga. Bye.